Tutorial de llenado para formadora de hamburguesa manual AM2 Pro Burger. Recomendaciones. Asegúrese de que la máquina se encuentre correctamente ensamblada con el vídeo tutorial de ensamblado. Fije la máquina en la mesa de trabajo con la prensa tipo G provista. Puede hacerlo desde el frente o desde algún lateral. Para comenzar a utilizar la herramienta, sugerimos que coloquen el cilindro contenedor, aproximadamente la mitad de la capacidad total de mezcla. Esto va a facilitar el aprendizaje de la técnica para un perfecto formado al principio. Para llenar correctamente el molde, debe seguir estrictamente los siguientes pasos. Deslice hacia adentro la placa formadora, hasta hacer tope. Luego ejerza fuerza en la palanca hasta observar que la mezcla se asoma por el visor de llenado. En este momento también va a notar que la palanca ya no seguirá bajando. Esto es muy importante. Cuando comience a retirar el molde hacia afuera, sostenga una fuerza en la palanca algo menor a la que usó para llenar, hasta que aproximadamente la mitad de la hamburguesa se encuentre ya fuera de la máquina. De esta forma, está ayudando a que la mezcla dentro del molde se despegue del resto, y el molde quede perfectamente completo. Si la presión que ejerce mientras retira el molde es mayor a la necesaria, va a notar que la pieza formada tiene mayor espesor en el extremo frontal que en el posterior. Por el contrario, si dicha presión es menor a la necesaria, el molde quedará incompleto. A continuación, un vídeo mostrando toda la secuencia. Introduzca el molde en la máquina. Ejerza la presión de llenado hasta que la mezcla asome por el visor. Comience a retirar el molde mientras sostiene una fuerza en la palanca, igual o menor a la de llenado. Retire el molde hasta hacer tope. Más recomendaciones. La formadora de hamburguesas manual AM2 Pro Burger es una herramienta diseñada para elaborar piezas tanto de carnes como veganas o vegetarianas. Por su diseño en la base del cilindro como por el alto brazo de palanca, permite trabajar con mucho menos esfuerzo, tanto para llenar el molde como para retirar la placa formadora, en comparación con una máquina tradicional. Sin embargo, una correcta calibración de las mezclas a formar, va a permitir obtener mayor rendimiento productivo. Si la mezcla tiene mucha humedad y poca consistencia, es decir, si la hamburguesa se deforma con demasiada facilidad, es probable que cuando retire el molde, ésta se despegue y caiga por sí sola. Pruebe quitando el exceso de humedad de la mezcla con el agregado de algún ingrediente que actúe como secador, modificando el proceso de preparación o extrayendo la humedad mecánicamente. Por el contrario, si la consistencia de la mezcla es demasiado pesada y seca, va a necesitar ejercer demasiada fuerza, tanto para llenar el molde como para retirarlo. Para estos casos, siempre que no pueda modificarse la preparación, es recomendable utilizar moldes de menor diámetro y mayor espesor. Para moldes finos, de 8 mm o 10 mm, o de mucho diámetro, es recomendable que retire el molde con una velocidad más rápida que lenta. Esto agilizará el movimiento y le dará el tiempo para sujetar la hamburguesa antes de que ésta caiga por sí sola. Además, las mezclas deberán tener preferentemente una consistencia más ligera. Para mezclas de carne, la cantidad de amasado aporta flexibilidad y mayor fluidez, lo que facilita que la pieza formada permanezca en el molde cuando éste se retira. Para moldes delgados es fundamental cierta cantidad de amasado. Otra variable que puede afectar la consistencia es la temperatura de formado, a más frío, mayor rigidez y consistencia. Pruebe variando este parámetro hasta encontrar el punto más adecuado. Por último, si su mezcla tiene algún ingrediente como harina, arroz o huevo, tenga en cuenta que esto provocará que el residuo de mezcla que se va depositando en la superficie del molde se seque por el aire y el movimiento, dando como resultado un atascamiento del molde, ya que dichos ingredientes tienden a volverse muy pegajosos al secarse. Para solucionar esto, puede rociar el molde con agua o una mezcla de agua y aceite vegetal cada vez que recarga la máquina, también puede limpiarlo con un trapo húmedo. Otra opción es agregar aceite vegetal a la mezcla, que atenúa este efecto, o bien evitar usar los mencionados ingredientes. Última recomendación. Es importante que al momento de hacer el primer uso, destine una cantidad de tiempo exclusivamente para probar y aprender la técnica de formado correctamente. Una vez que tenga el dominio de la misma, puede programar una producción con la herramienta. Esperamos que toda esta información les sea de utilidad. Muchas gracias.